Dios los bendiga. Buenas noches, bendiciones. Gracias una vez más por acompañarnos en este tiempo con estos estudios que realmente son edificantes, ¿no? Para conocer, como dice Pablo, para el conocimiento de Cristo. Eh, Vamos a continuar la segunda parte de la semana pasada, o continuar la semana pasada que habíamos comenzado el capítulo 3 y habíamos dejado por allá por el versículo 9 más o menos, pero vamos a volver a retomar desde el versículo 7, vamos a volver a retomar, eh, a, a hacer un repaso, pero también entrar dentro de eh, el contexto para seguir, ¿no? Eh, Dice Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Hasta ahí quería compartir la palabra en esta noche. Eh, Recuerdan que el título habíamos puesto para ganar hay que perder. Es lo raro que tiene el camino del Señor, ¿no? Para poder ganar hay que perder, para poder vivir hay que morir, ¿no? Eh, y acá Pablo, recordemos que este capítulo 3 comenzaba hablando acerca eh, del tema de la carne, de que había malos obreros, uno lo llamaba perros, otros malos obreros, este, falsos profetas que estaban, los judaizantes que estaban tratando de imponer una doctrina, digamos, que no tenía nada que ver con la Biblia. Y Pablo hablaba acerca de su currículum, eh, diciendo quién era él, siendo hebreo de hebreo, ¿no? De la tribu de Benjamín, eh, con todo lo que el pergamino que él tenía, si se quiere, como el judío más importante. Sin embargo, dice, como hemos leído el versículo 7, por cuanto todas estas cosas, o sea, tanto la nacionalidad, la cultura, la tribu de donde provenía, la ley, que fariseo de fariseo era defensor a rajatabla de la ley de Moisés, para hacerla cumplir, de tal manera que era persecutor de la iglesia eh, o de los cristianos. Entonces él dice, todo eso que hacía lo he tenido por basura. O sea, no servía para nada, no era algo que pudiera llegar a Dios. Lo que yo creía que era bueno para llegar a Dios, después en el versículo 9 cuando habla de la justicia, pero dice, eh, lo que pensaba que podía ser la forma de llegar a Dios, el camino al cielo, podemos decir,
estaba totalmente errado. Y dice, entonces lo tuve por basura cuando conoció a Cristo. Ahora, 20 y pico de años después, casi 30 años después de haberse convertido, en el versículo 8 dice, ciertamente aún, o sea, haciendo una evaluación de lo que fue su vida antes y ahora después de la conversión y durante todos estos 30 años de convertido, él dice, y ciertamente aún estimo todo por basura. Y habíamos dicho que la palabra basura implicaba eh, algo fuerte como el excremento. eh, entonces él dice, y lo perdí todo. Es decir, no había otra cosa más importante, o no hay otra cosa más importante que Cristo. Dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, todo lo que él creía, de hecho, todo el conocimiento que tenía de la ley, y por eso tal vez por ahí fue el que mejor o el que más escribió acerca del Evangelio y que pudo ahondar más profundamente en el Evangelio, es porque tenía tal conocimiento de la ley de Moisés, de la ley de Dios, que cuando conoció a Cristo, él pudo interpretar desde las profecías, las visiones, las escrituras del Antiguo Testamento, todo lo que era la ley, pudo interpretarlo y verlo cumplido en la vida de Jesucristo. Y entonces dice, eh, por, la, eh, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. O sea que su anhelo únicamente era conocer cada vez más de Cristo, estar más en Cristo y esa era su finalidad. Y dice, y ser aliado en Él no teniendo mi propia justicia. Y habíamos hablado un poco de la justicia, que es lo que nosotros muchas veces nos convertimos en justicieros. Aún eh, somos capaces de juzgar a un hermano por determinada actitud, escudándome, por supuesto, en el Señor, ¿no? Porque la palabra dice acá que vos sos. Y entonces, pero acá Pablo dice, todo lo que era mi justicia, todo lo que yo creía que estaba bien, todo lo que aprendí, lo que la palabra me enseñó, toda la vida que viví, nada, la perdí toda, era basura, no sirve de nada, porque era mi justicia, que no servía absolutamente para nada. Entonces, eh, acá no habla, justamente cuando habla de la justicia, habla de la justificación. Hemos sido justificados en Cristo, no por nuestros méritos, ni por nuestras obras, ni por nuestra capacidad, sino por lo que Cristo hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario, cargar con nuestros pecados, y nosotros fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús. De hecho, en Romanos capítulo 3, justamente habla acerca de esto, de la justificación, en el 3, bueno, en el 4 también. Bueno, el versículo 21 podemos leer del capítulo 3 de Romanos, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, cuando Pablo habla acá de que, volviendo al 3, pero de Filipenses,
cuando dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Hemos sido justificados por creer justamente en Jesús y en su muerte expiatoria en favor nuestro, y que por gracia somos justificados, perdonados, justificados delante del Padre. Habíamos eh, leído la semana pasada en Zacarías capítulo 3 un pasaje donde decía que vino el ángel del Señor y estaba ahí eh, el profeta o el sacerdote Josué y tenía las vestiduras sucias y el ángel le puso las ropas nuevas y limpias, ¿no? Y es la manera de que podemos entrar delante del trono de la gracia de Dios, no por nuestra justicia, no por lo que nosotros somos, no por lo que hacemos, sino porque el Señor nos dio vestiduras nuevas, nos justificó en su propia justicia por la fe en Jesucristo y es la manera que podemos entrar delante de la presencia de Dios, justificado con ropas limpias, nuevas, para ser nueva criatura en Cristo. Pero dice, la justicia que es de Dios por la fe. Y, y ahora el versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Es decir, tres cosas que nombra Pablo. El propósito o el anhelo de Pablo era conocerlo más, dice, a fin de conocerle y conocer el poder de la resurrección, dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora, este pasaje es interesante, este versículo, porque uno lo tiene que llevar en el contexto de lo que Pablo viene hablando. Entonces, el versículo, de los versículos anteriores con los que van a venir a continuación, y cuando Pablo habla acá de la resurrección, no está hablando de la resurrección que él espera, de ser resucitado cuando muera, de ser resucitado en Cristo Jesús para vida eterna, que obviamente la esperaba y es la que esperamos todos. Más bien Pablo está hablando de una resurrección espiritual en el sentido de morir al pecado para vivir una vida en santidad. Pero entonces dice, eh, a fin de conocerle, dice primero. Y esto es importante porque Pablo, si hay alguien que conocía a Jesús, era Pablo. Y siempre digo que Pablo es lo más similar a nosotros porque él tuvo un encuentro con Jesús, o Jesús se encontró con él, mejor dicho, lo asió, dice más adelante Pablo, cuando él me asió, dice, o sea, me tomó, me agarró. Eh, en ese encuentro en Damasco, Pablo tuvo un encuentro sobrenatural, no estuvo como los otros apóstoles siguiéndolo en la vida eh, secular de Jesús y sus enseñanzas. Pablo tuvo un encuentro sobrenatural como el que tenemos nosotros por fe al aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y en ese encuentro, ahí en Damasco, cuando cuando vio la gloria de Dios que lo rodeó, sintió la voz que le habló, entonces Pablo ya, de hecho, en esa conversión, lo primero que pasa, dice, quedó ciego y cuando el Señor le habla, él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, inmediatamente abrió su corazón y dio, por eso cuando dice, lo he perdido todo, ¿no? En ese momento ya eh, dejó de ser Saulo de Tarso para ser Pablo, digamos, en lo espiritual, podemos decir. Porque hubo un cambio, hubo una transformación, hubo un encuentro con Jesús y él ya a partir de ese momento conoció a Cristo.
Y ahora, 20 o 30 años después, dice que él sigue queriendo conocer a Cristo, ¿no? Leímos ahí, eh, a fin de conocerle. Ahora, el conocerlo nos habla, nosotros como, o sea, yo conozco a ustedes, no somos una iglesia tan grande, entonces los conozco no solo de vista, conozco de nombre, la mayoría nombre y apellido, este, de casi todos sé dónde viven, sus casas, su familia, o sea, pero muchas cosas de lo cotidiano no puedo conocer de ustedes porque no hay tanta relación, es decir, es la relación que los conozco de aquí de la iglesia, de alguna vez que haya estado visitándolo, de algún encuentro en particular que estemos a solas y puedo saber algunas cosas, pero no tengo un conocimiento profundo, digamos, ¿no? Y Pablo lo que anhela es eso, más profundidad, más tiempo de conocer al Señor, más tiempo eh, de, 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 de ese conocimiento que no solo conocer al Señor nosotros conocemos por la Biblia la vida de Jesús, conocemos la historia de Jesús. Ahora, conocer la persona es estudiar en la palabra, estudiar de Cristo para conocer su carácter, su naturaleza, ¿no? No solamente sus obras, sus milagros, que siempre es lo que esperamos por ahí. Necesito un milagro, que Jesús haga un milagro como hizo, no sé, con el paralítico, con el ciego, pero yo tengo que conocer más de Jesús como persona. Y la manera de conocerlo, bueno, además de a través de la escritura y de la palabra, de interiorizarme y estudiar la Biblia, eh, es teniendo comunión, teniendo una relación. Es como se va conociendo a una persona. Teniendo una relación, esa relación se encuentra a través de la oración, ¿no? Entonces cuando nosotros oramos, pero no solo la oración pedigüeña, digamos, la oración que queremos que nos solucione todos los problemas, la oración mágica, digamos, ¿no? Que nos resuelve todos los problemas y listo. Señor, te pido esto, te pido el otro, te pido el otro. No, una relación donde yo quiero conocer a la persona, donde yo hablo con el Señor para conocerlo y escucho y me responde, ¿sí? Pero entonces yo voy teniendo una comunión íntima que me va llevando. Ahora, es interesante porque si uno mira que Pablo, 30 años después, 20 y pico de años después, insiste en que el anhelo de él es conocerlo más y el poder de la resurrección, uno al, a lo que tiene que llegar es que como hay una eternidad, Dios es eterno y nosotros fuimos creados en eternidad, hay una eternidad donde vamos a conocer, o sea, no vamos a terminar nunca de conocer a Dios el Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, es algo de eh, una continuidad, digamos, ¿sí? Entonces Pablo acá dice, eh, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Yo decía, mira, anoté una cita, un comentario de William Hendrickson, que hablando acerca de este anhelo de Pablo, acerca de la resurrección, del poder de la resurrección, que decía, no es la resurrección de los muertos en la que está esperando, mejor dicho, sí, uno espera la resurrección de los muertos porque dice, bueno, cuando resucite juntamente con Cristo voy a estar en la vida eterna junto con Él. Pero acá está hablando de la resurrección espiritual, de una nueva vida en Cristo, de morir al pecado para vivir una vida de santidad. Entonces, este hombre dice,
eh, teniendo el contexto de los versículos anteriores más lo que van a seguir, eh, eh, el anhelo intenso de Pablo acerca de la resurrección, dice, él anhela intensamente el ser, en la resurrección, el ser levantado completamente sobre el pecado y el egoísmo, de modo de poder ser un agente más efectivo a la salvación de los hombres para que, para la gloria de Dios. Es decir, Pablo no está esperando la resurrección de los muertos cuando él se muera, que Dios lo resucite y lo lleve al cielo. Lo que está hablando es de eh, nuestro cuerpo, porque dice que somos con Cristo fuimos crucificados, ¿no? Hay lo anoté en Romanos 7, no, en Romanos 6, vamos a leer, y después 7, Romanos 6, versículo 3 podemos leer, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, cuando Pablo habla de la resurrección, acá también hablaba de la resurrección, está hablando de justamente de cómo eh, de esa resurrección, haciendo la analogía del bautismo, que somos muertos a la vieja vida para vivir una nueva vida en Cristo. Somos muertos al pecado para vivir en la justicia de Dios, ¿no? A través de Cristo Jesús. Entonces, acá cuando, volviendo a Filipenses, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Eh, lo que leímos recién, lo que nos muestra es cómo nos ilustra la vida del cristiano, cómo de alguna manera morimos al pecado para la nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, esto, cuando Pablo habla del poder de la resurrección, uno puede imaginar lo que vivió Jesús en el momento de esa resurrección, ese poder, cuando fue resucitado, ¿no? Pero transportándolo a lo espiritual, que es lo que habla Pablo, ese poder es el que quiere tener Pablo o el que obtiene Pablo, y dice, y conocer más el poder de la resurrección espiritual, o sea, el morir al pecado para vivir una vida de santidad. Eh, Más adelante va a decir Pablo que no es que ya lo alcanzó, o sea, que no es que vive una vida sin pecado. También en Romanos 7, el versículo 19, y esto es un conflicto que, ¿por qué la resurrección espiritual de que estamos hablando? Pablo, quiero conocer más acerca del poder de la resurrección, o sea, de la muerte al pecado para la vida de santidad. Y entonces ahí hay un conflicto porque Pablo dice en el capítulo 7, versículo 19, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, lo que Pablo está diciendo, él, eh, podemos decir cristianamente, eh, odia el pecado. Como hijo de Dios, como siervo de Jesucristo, odia el pecado. Pero hay un conflicto
en nuestra carne, que es justamente la naturaleza humana. El pecado está en nosotros. Entonces, yo quiero hacer el bien, pero dice, lo que no puedo hacer lo que yo quiero, lo que no quiero hacer, eso hago. Como diciendo, yo sé lo que está mal y no lo quiero hacer, pero me impulsa la naturaleza a hacerlo. Entonces, cuando Pablo habla de ese poder de la resurrección, lo que él quiere es llegar a un punto donde sea esa muerte al pecado, de tal manera que ya no haga más. De hecho, hay quienes profesan que una vez que estamos en Cristo, no tenemos más pecado y somos perfectos. Más adelante leímos, Pablo dice, no es que lo pretendo haber alcanzado y no soy perfecto. Aquí mismo Filipenses. Es decir, tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero la lucha contra el pecado va a ser, así como recién decíamos, el conocimiento. Nunca vamos a llegar al conocimiento completo de Dios y aún en la eternidad. También el pecado, por lo menos hasta la muerte, va a estar en nosotros. Y es todos los días, es un proceso. Eh, en uno anoté por acá, hablando de justamente, puse cómo, en el versículo 7 en el capítulo 7 de Romano, que recién habíamos leído, en el versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y en el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahí está el conflicto del cristiano. Porque si Pablo dice, yo con la mente sirvo a la ley de Cristo, pero con la carne sirvo al pecado, hay un conflicto en nuestra naturaleza, que obviamente Jesús pagó el precio, pero es un proceso hasta que llegamos, es decir, es difícil definir la santidad, porque cuando uno dice santo, ve a Dios. Entonces, la santidad de Dios dice, sin santidad ninguno verá a Dios. Entonces decimos, y bueno, no lo vamos a ver nadie, porque ninguno somos. Pero la palabra dice que tenemos que ser santos porque Dios es santo. Ahora, comparado con la santidad de Dios, nunca la vamos a alcanzar. Aún con Cristo en nuestro corazón. Esa santidad impoluta del Padre no la vamos a tener nosotros, porque tenemos defectos. Porque vivimos en un cuerpo de carne. Por eso Pablo dice, ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque claro, hago lo que no quiero hacer, hago, a pesar de que estoy en Cristo. Y si uno mira más allá del carácter de Pablo, eh, si uno ve a través de todas las cartas la vida de Pablo, no encuentra nada que pueda decir, uy, era un pecador. Pero sin embargo, él mismo está diciendo que es una lucha la que está llevando. Ahora, entonces, ¿cómo podríamos definir la santidad eh, comparado bíblicamente? ¿No? ¿Cómo podría ser que definamos la santidad comparando en la Biblia? Bueno, creo que podría ser, por ejemplo, con los 10 mandamientos. Entonces dice, ¿qué dice, pastor? ¿Se volvió ahora este judaizante? ¿Me va a hablar de la ley, de los 10 mandamientos? No,
pero sería como un ejemplo, por ejemplo, eh, sería como en los 10 mandamientos como una guía, digamos, de la vida cristiana. ¿En qué? Porque uno dice, no, pero eso es la ley, ahora estamos en la gracia, en Jesús, sí, fenómeno. Pero, por ejemplo, si dice eh, Jesús en el Sermón del Monte, dice, explicó que el pecado es una actitud del corazón y el pensamiento antes de convertirse en acción de gracia, antes de convertirse en acción. Es decir, el pecado es una actitud del corazón o del pensamiento antes de convertirse en acción. Porque a través de las enseñanzas que dio Jesús en el Sermón del Monte, lo que le estaba diciendo era justamente poniendo los ejemplos de cómo debemos vivir agradando a Dios. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, si odiamos a alguien en nuestro corazón, o, y en ese odio y pensamiento contra la persona que odiamos, y lo injuriamos y le decimos palabras hirientes, en ese momento estoy violando un mandamiento que dice, no matarás. Y entonces usted dice, no, pero estamos hablando de que odia a una persona. Pero en 1 Juan 3:15 dice que si odias a tu hermano, te convierte en homicida. Entonces, no es tener un arma para matarlo, pero la actitud del corazón es lo que lleva a los hechos de cometer el pecado. O la actitud del pensamiento. Primero está en el corazón y después en el pensamiento. O al revés, primero en el pensamiento y después en el corazón. Y de hecho dice que de ahí salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicación, asesinato, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, si un hombre mira a una mujer con deseo, ya está rompiendo un mandamiento, ¿no? Entonces, eh, no cometerás adulterio. No, pero yo no cometí adulterio porque no salí con la mujer, no solamente la miré. Sí, pero la mirada lleva al pensamiento y ya con el pensamiento pecaste. Entonces cometiste adulterio no carnalmente, por ahí podemos decir físicamente, pero sí espiritualmente. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, esto cuando Pablo habla de la resurrección, del poder de la resurrección, es esto. Quiero ver esa resurrección espiritual, esa muerte al pecado cada día para vivir una vida de santidad. Vuelvo a Filipenses. Eh, la vida de santidad debe evidenciar frutos. Esos frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El amor es paciente, bondadoso, no es egoísta, no es mezquino, no busca lo suyo propio, dice. Ahora, el contraste con esto tiene que ver con las obras de la carne que son celos, contienda, ira, envidia, disensiones, pelea, ¿no? Entonces, Pablo habla de, a fin de conocerlo más a Jesús y el poder de la resurrección que de alguna manera me saque del pecado, no me hace perfecto. Entonces, la definición de santidad por ahí no sería soy perfecto,
soy puro, porque ninguno lo somos. Por acción o por omisión, todos vamos a tener pecado. Pablo dice que lo que no quiero, eso hago. Entonces, nuestra carne siempre va a ser una lucha. Ahora, el anhelo de Pablo es vivir más cerca de Cristo, porque cuando yo más cerca de Cristo vivo, entonces voy a estar más lejos del pecado, no por mis obras, no por mi, bueno, yo me contengo y no voy a mirar esto, no voy a hacer aquello, no voy, sino porque el conocer más la persona de Cristo va a hacer que yo mismo eh, renuncie cuando él dice lo he perdido todo. Bueno, entre todas las cosas que tengo que perder son las malas costumbres, justamente, ¿no? La religiosidad, eh, lo que yo creo que está bien y dejar que obre la justicia de Dios en mí. Dice, a fin de conocerle y el poder de la resurrección, y participante de sus padecimientos. Pablo era consciente y se tenía por gozoso, digamos, de padecer por Cristo, porque entendía perfectamente lo que Cristo había hecho por él. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando Pablo habla de los padecimientos, eh, él podemos decir que sufrió más o menos padecimientos como fueron los de Cristo, ¿no? Porque fue injuriado, fue enjuiciado, fue castigado, fue apedreado, no fue crucificado en ese momento, pero sufrió persecución y todo ese tipo de cosas. Hoy nosotros no sufrimos esas cosas, pero los padecimientos de Cristo, ¿cuáles son? Que la gente se burle, eh, que nos catalogue de locos, ¿no? Que por ahí los familiares se abran o amigos dejen de hablarnos porque te volviste evangelio, este se volvió loco, ¿viste? Entonces, eso también son padecimientos. Entonces, cuando nosotros conocemos a Cristo, ¿cuál es el propósito con el que el Señor nos salvó? Bueno, dar a conocer el mensaje del Evangelio, justamente, para que otros también tengan la luz y la visión, puedan conocer a Cristo y puedan vivir una vida que agrada al Señor, una vida alejada de... Creo que en el anterior, cuando estudiamos Efesios, era uno de los capítulos donde leímos que decía que la vida del cristiano debe evidenciar cambios. Yo ya no puedo ser el mismo que era. Pablo pasó de ser un súper legalista, defensor de la ley, sacerdote o rabino importante, a ser un perseguidor de la iglesia, de los cristianos. De ser eso pasó a ser un perseguido, un enjuiciado por causa de Cristo. Entonces, tiene que haber una diferencia en nuestro conocimiento en cuando nosotros nos acercamos a Cristo. Bueno, Pablo decía antes, en 20 y pico de años después dice, y aún estimo todo como pérdida. Ahora, nosotros, ¿cuánto hace que estamos en la iglesia? ¿10 años, 5, 20, 30? Hacemos una evaluación y, y de aquello que éramos antes de conocer a Cristo, a lo que somos hoy. ¿Hay una diferencia? ¿No hay nada? ¿Hay un poco? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Dice, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Acá sí habla de la resurrección de los muertos, y no es que está dudando, sino que él afirma que él quiere ser semejante a Cristo para poder llegar, o sea, terminar la carrera, que es el ejemplo que él da, hablando de una carrera, terminar la carrera justamente siendo premiado en la resurrección de los muertos. La luz de la presencia de Cristo cegó a Pablo en Damasco,
y él quedó 3 días ciego. Y es increíble porque si uno lo toma desde el plano espiritual, lo cegó para cuando sus ojos fueron abiertos, fue revelado una vida completamente distinta a lo que era. Y es un poco lo que eh, debiera ser en nuestra vida, o lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso decía recién, pensando en lo que éramos antes a lo que somos ahora, hay una diferencia, se puede ver. Cristo abrió nuestros ojos realmente espirituales. Antes estábamos ciegos y ahora vemos la luz de Cristo, la presencia de Dios en nuestra vida. Eh, Ahora quiere conocerlo más, estar más todo el tiempo en Cristo. Y hablando de conocimiento, hay un versículo en Efesios, que cuando estudiamos Efesios lo leímos y es importante, en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, de el 19, esta era una oración, parte de una oración de Pablo, y dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. Bueno, esto hablando de la resurrección. Ese poder que está en Cristo, ese poder de resurrección de Cristo, habla acá de la grandeza de Dios, por eso decía antes que nunca vamos a llegar a terminar de conocerlo, ni aún en la eternidad, cuando estemos en la presencia de Dios. Eh, Esa super inminente grandeza, ¿no? En otro pasaje también habla de la anchura, la profundidad, la altura, ¿no? Eh, del conocimiento de Dios. Entonces, ahí podemos ver eh, cómo, cómo esa transformación hace en nosotros una vida distinta, una vida, y lo que Dios quiere es que nosotros nos apropiemos de ese poder, porque ¿cuándo comenzó a manifestarse este poder de la resurrección en la vida de Pablo? Cuando, cuando le dio un aguijón. Porque dice Pablo, rogué 3 veces que me saque el aguijón. Y me dijo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿qué necesitaba para recibir el poder? Ser débil. No débil físicamente. Evidentemente Pablo, con todo ese currículum que presentó, que vimos la semana anterior, tenía de qué enorgullecerse. Y tenía para sacar chapa y decir, che, mirá, mejor que yo no hay nadie en todo Israel. Pero el Señor le dice, te di el aguijón para eso, para que bajé un poquito, viste, a la tierra y que dependa de mí, no de vos. Por eso decía, para ganar hay que perder, para vivir hay que morir, ¿no? Y acá decía Pablo, eh, el Señor, mejor dicho, le dice, para tener el poder, tenés que ser débil. Para poder ser poderoso, tenés que ser débil. Entonces, y lo que Dios quiere que nosotros entendamos que ese poder está para nosotros. Ahora, no para ser como hizo aquel mago que cuando vio a los discípulos haciendo milagros, fue y le ofreció plata y le dijo, enséñenme cómo es esto porque yo quiero tener ese poder. No, el poder que estamos hablando, más allá de que Dios obviamente nos dio poder y podemos
orar y que los enfermos se sanen, pero Dios quiere que conozcamos el poder de Dios obrando en nosotros para que nosotros muramos o morimos espiritualmente a nuestra vida anterior, a nuestra carne, a nuestro ego, a nuestro orgullo, para que Cristo viva en nosotros. Ya no soy yo, dice Pablo, sino Cristo vive en mí. Con Él estoy juntamente crucificado, ¿no? Entonces, esto es lo que Dios quiere enseñar. Cuando Jesús eh, iba caminando con los discípulos y maldijo a la higuera, y la higuera se secó, los discípulos, ¡ah! Mirá, la higuera se secó. ¡Wow! ¡Qué poder! Entonces, ellos estaban eh, concentrados en el poder de los milagros que hacía Jesús o las señales que hacía Jesús. Y Jesús lo que le quería enseñar era completamente distinto. Era que si ellos tenían fe, ese poder lo tenían ellos, que para eso Él vino, para darle ese poder. Dice, porque si ustedes tuvieran fe, le dirían a la montaña que se vaya al mar y se iría. Pidan lo que quieran. Pero los discípulos estaban, y a veces estamos así nosotros, esperando ver el milagro, lo sobrenatural, lo grande, y Jesús te dice, estoy acá. No estoy ni en el milagro, ni en la señal, ni en lo grande, ni en lo sobrenatural. Estoy acá al lado tuyo, el poder está en vos. Yo te doy el poder de morir al pecado para vivir una vida de santidad. Amén. Y Pablo dice, que ya se me fue la hora otra vez, este, eh, en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Acá estaba hablando justamente de la santidad. Es decir, hay quienes, por ejemplo, John Wesley, que era un gran evangelista en Inglaterra y convirtió casi toda Inglaterra por la predicación de él, era alguien que creía que una vez que conocemos a Cristo somos perfectos y no podemos cometer pecado y estamos libres de todo pecado. Eh, y como él, muchos enseñan, y de hecho probablemente nos hayamos aprendido lo que somos más adultos, no somos viejos, somos más adultos, hayamos aprendido, porque siempre digo, gracias a Dios por los que nos precedieron, que en nuestro caso, en la Argentina, mayormente, siempre fueron mayormente inmigrantes de otros países, muchos que no sabían leer y escribir, pero había un corazón. Y con ese corazón y con ese conocimiento que tenían de Cristo, enseñaban. Y por ahí enseñaban cosas equivocadas, pero era la manera que las iglesias se formaron. No eran teólogos la mayoría, no eran eh, gente que estudió ni culto, eran gente común y corriente, pero tenían un corazón que querían servir al Señor y interpretaban la palabra y trataban de enseñar, y a veces podían haber enseñado cosas equívocas, pero aún así Dios en su misericordia, cómo se movía, cómo se convertía la gente, cómo venía la gente a los pies de Cristo, cómo las iglesias se llenaban, cómo crecieron las iglesias por el trabajo de esa gente. Entonces a veces no necesitamos tanto eh, teólogos, apóstoles, ¿no? Todos los títulos que querés, reverendo y no sé qué. Necesitamos tener un corazón entregado al Señor. Por supuesto, tenemos que estudiar la palabra, capacitarnos en lo posible, eh, pero tenemos que tener un corazón entregado a Cristo. Dice, no que ya lo haya alcanzado, dice Pablo. Ahora,
¿qué esperanza tenemos? Si Pablo no lo alcanzó, con todo lo que implicaba Pablo, ¿qué nos queda para nosotros? Pero justamente por eso está la palabra inspirada por Dios, la Biblia, está escrita para que aprendamos tanto de lo bueno como de lo malo. Y Pablo dice, yo no soy perfecto, yo no soy perfecto, no pretendo haberlo alcanzado. Más adelante dice que la meta es esa, ir más adelante, dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Es decir, ¿cuál era o cuál es la enseñanza de todo esto? Pablo tenía un llamamiento como tenemos nosotros y tenía una lucha constante entre la carne y el espíritu. Pero él dice, no soy perfecto, no lo alcancé, pero yo sigo para adelante. Yo sigo con el objetivo de qué? De conocer a Cristo, de alcanzar y de llegar al premio supremo, que obviamente va a ser la vida eterna, la coronación en la vida eterna. Entonces dice, eh, no que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ha sido, como decía, agarrado. El mejor ejemplo que podemos dar de asir o de agarrar es, vio los jugadores de rugby cuando hacen el tackle, que van corriendo uno y el otro se le tira y lo agarra para que no corra. Bueno, Pablo lo que está diciendo es que cuando él iba a Damasco, iba iba, podemos decir, por un camino equivocado, con un objetivo equivocado, o con una razón equivocada, o pensamiento equivocado, pero en ese momento dice, Cristo me agarró. Cristo me agarró para un propósito. Cristo obviamente sabía cuál era su propósito cuando vino a la tierra. Su propósito era traer el reino de Dios a la tierra, pero el propósito principal era morir en la cruz del Calvario para cargar con nuestros pecados, para que seamos justificados por la fe en Él. Y Él está sentado a la diestra del Padre y nosotros tendremos vida eterna por haber creído en Él y ser justificados por Él. Ahora, dice, a ver si llego, para ver si logro, dice. Entonces, es una lucha constante y es un proceso llegar. No es que la santidad es que soy inmaculado, tampoco es que soy el pecador que era antes. Obviamente voy a cometer errores, me voy a equivocar, voy a hacer cosas, pero en Cristo Jesús soy justificado y no, digamos, soy justificado, bueno, ahora me viene, ya sería más largo de explicar, pero tal vez en este soy justificado, eh, no lo pensé así, me vino ahora, pero probablemente el domingo hable justamente, ¿podemos perder la salvación si somos justificados en Cristo Jesús? Entonces probablemente hablemos ese tema. Y ya son las 9, ¿no? Eh, bueno, vamos a dejarlo acá en el versículo 10, eh, porque nos quedan dos versículos más de lo que yo iba a hablar, que era eh, el 12 dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Si Pablo no llegó y no lo alcanzó, imagínate lo que tenemos que caminar todavía nosotros. Pero gracias a Dios que en Jesús justamente somos justificados, somos, voy a leer el último versículo y con este voy a arrancar la semana que viene, en Romanos 8:29, que tiene que ver con la predestinación, porque leímos en el 7,
Pero en el 8 dice, en el 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. O sea, a los que predestinó, ¿para qué los predestinó? Para ser hechos a semejanza e imagen de Jesús. Dice, pero a los que predestinó, a esto los llamó. O sea, tenemos un llamado eterno, un llamado de lo alto. Y a estos también los justificó, la justificación en Cristo Jesús. Y a estos también glorificó. Entonces, cerrémoslo ahí. Somos justificados en Cristo, somos predestinados, tenemos un llamado desde lo alto para ser o con un propósito. Entonces, dejemos para la semana que viene justamente lo del propósito, porque si no, no nos va a alcanzar una hora para hablar. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios por la palabra. Vamos a ponernos de pie, vamos a finalizar. Padre bendito, te agradecemos, Señor, una vez más, tu inmenso amor, misericordia, fidelidad, Señor, tu gracia para poder abrir nuestros ojos espirituales, Señor, así como nuestro corazón, para que tu palabra penetre, Señor, en nuestros corazones como espada de dos filos y que examine nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor, y que cumpla el propósito con el cual tú la has enviado. Señor, ayúdanos cada día a vivir esa vida de conocerte cada día más en el poder de la resurrección, de la muerte del pecado para la vida eterna en Cristo Jesús, para la vida de santidad, Señor, que tú quieres que vivamos. Ayúdanos a vivir, a morir cada día en Cristo, Señor, para poder vivir cada día en Cristo, para ser crucificados junto contigo, para vivir una vida en santidad. Te doy gracias, Señor, y bendigo a cada uno de tus hijos, Señor, cada uno de esta iglesia, de aquellos que están del otro lado de la transmisión, que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros, y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.